en busca de la sabiduría. Nuestro tema, ¿qué hacer para aumentar la prosperidad? Para aumentar la prosperidad en la salud, en la vida social, en el dinero, en el destino del ser humano. ¿Cómo puede el ser humano provocar esa prosperidad y no estar sometido siempre a las vueltas y a los meandros del destino y del azar? Para eso continuamos ahora la idea que teníamos con el doctor Carrillo, que nos quedamos ciertamente como en la mitad. Ahí vamos. ¿Cómo podemos transformar los ejercicios que usted aconsejó ahora en algo positivamente material, en el deseo, pues? Sí, muy sencillo lo que estamos hablando. Recordemos, se nos olvide, energía. Somos energéticos. Entonces, una persona desenergetizada, una persona sin energía, es una persona que no atrae nada. Lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo ahorita, que es uno de los, son varios, son muchos, pero es uno simple que hoy lo presento acá. ¿Qué es lo que hace? Tomemos ese, simplemente. Ya el doctor Arcón hablaba de cómo la oxigenación hace que haya un mejor pensamiento, hace que haya un mejor fluido energético, que haya más salud, que haya más de todo. Pero ahora, además de eso, energéticamente, ¿qué está ocurriendo? Energéticamente, el cuerpo asimila, y a través de esa anatomía interna que estábamos hablando hace un ratito, eleva y hace que nosotros energéticamente tengamos más fuerza. ¿Eso cómo se puede comprobar? Porque eso se puede comprobar a través de la cámara Kirlian, una cámara que ahora muestra las auras inclusive vivas, ya no solo un solo foto, sino ya es toda una cámara que... Un video completo, correcto, gratísimas. Una persona, cuando se le hace una revisión con una cámara Kirlian, en la medida que muta su energía, su campo áurico se va ensanchando, y eso se refleja como también tiene atracción. Una persona, cuando es una persona desordenada sexualmente, o es una persona llena de problemas, el campo, la energía que esa persona emite alrededor es una energía densa, oscura. Entonces, esto es un kinder, lo que estamos explicando, para empezar a bombear energía que va limpiando las energías negativas y atrae las positivas. Las mejores horas para hacer esto, las horas de la madrugada, porque hay una energía en el ambiente especial que el solo respirarla las personas se cargan. Leía hace poco en una revista de talla internacional que se hizo una encuesta y, oh sorpresa, las personas que madrugaban son felices. Las personas que trasnochan, que se acuestan tarde o que se levantan, lo que es hoy costumbre de los muchachos, 11, 1, 2 de la tarde, tiene la tendencia al suicidio, a la depresión crónica. Entonces, eso va de la mano de lo que estamos hablando. Entonces, hasta ahí, y ahora continuamos con el tema. Bueno, vamos a mirar qué importancia tiene madrugar en el concepto de la felicidad del ser humano. Vamos a no solo madrugar, sino madrugar a determinada hora del día. Oiga, mire, en Europa, en España al menos, la gente, como está sometida al cambio de las estaciones y toda esa cuestión, pues son muy pocos los que madrugan, tanto en invierno como en verano, en todas las estaciones. Y en realidad el perfil psicológico de la gente en España deja mucho que desear. Debe ser, por eso estaba pensando en lo que usted dijo ahorita. Pero tenemos algo en el ambiente que se nos quedó aquí con el doctor Palacios. A ver, ¿cómo se puede enlazar el tema de la física cuántica con las palabras del Cristo? Sí, efectivamente, el Cristo, más que un mensajero de tipo teológico como la humanidad lo ha considerado, él también era un fisiólogo. O sea, él conocía la fisiología verdadera de los seres humanos, sus potenciales y también sus limitantes, pero él nos permitió ilustrarnos con palabras muy ricas
sobre un conocimiento vasto, cuando en muchas frases o parábolas él indicaba mensajes secretos que podían o podíamos interpretar aquellos que así lo quisiéramos o así se quisiera. De la abundancia del corazón habla la boca. Realmente el corazón es la raíz, como lo explicamos anteriormente, del cuerpo mental que más usa el ser humano. O sea, el pensamiento humano tiene una base en la zona cardial o cardíaca. Como sabemos que el corazón es el propulsor no solo de oxígeno, también de nutrientes. Por allí tienen que ser bombeados a diferentes estructuras del cuerpo. Es obvio que reciben una aceleración energética o un impulso de la velocidad para que alcance esa mayor velocidad que se llama la velocidad de la luz, que es el tema que usted también tocó. ¿Cómo interactúan los fotones en la estimulación endocrina del ser humano, que es el tema que quiero abordar después de este tópico que estamos terminando? Porque tenemos que reconocer que hay tres fundamentos básicos que el Cristo enfrentó para educar una sociedad de guerra como era la sociedad israelita por aquellos años, sometida a una invasión de tipo romano, el imperio del águila real. Y es que el ser humano tiene tres características básicas para el desarrollo. Primero, pensamiento. Segundo, sentimiento. Y tercero, acción. Tenemos que reconocer que sin oxígeno esto no funciona. Por eso hablamos reiterativamente que la calidad del oxígeno no solo basta en la pureza del ambiente, también en la carga eléctrica que posea. Porque en un avión, por ejemplo, a uno le ubican oxígeno a través de un sistema de aire acondicionado. Pero este oxígeno, si no tiene carga electroiónica negativa y lo tiene positiva, produce sueño, cansancio, fatiga. El oxígeno ionizado con polaridad positiva lo encontramos en los basureros, lo encontramos en los olores desagradables, donde hay basura, donde hay suciedad. Pero no solo suciedad física, también donde hay suciedad mental. Entonces el pensamiento está asociado al oxígeno limpio, para generar un pensamiento limpio. Emociones, hablemos del otro aspecto, emociones. Si uno se emociona, oigan bien, la palabra emoción tiene un origen fisioquímico, que es la palabra emo, que es sangre. O sea, en la medida en que en la sangre hay un contenido bioquímico superior o positivo a partir de nutrientes de calidad excelente, como los naturales, como lo estábamos hablando ayer en la propuesta del colon, la alimentación natural permite que las emociones sean positivas. La persona que se cuida, oxigenando bien y tiene una buena selección nutricional, tiene unas buenas emociones. Por eso, la mayor cantidad de gente que hace o tiene buenos hábitos alimenticios, generalmente está en personas de clase alta. Miremos la tercera fase, que es acción. Si el pensamiento es positivo y lo acompaño de una emoción positiva, un recuerdo alegre que me haya hecho vibrar, sentir de aquellos éxitos que hemos alcanzado, de aquellas glorias, ténganlo por seguro que las acciones nuestras van a ir connotadas a alcanzar eso que estamos tocando, que es la cuántica. Oigan bien, cuántica es la cantidad, oiganse bien, quantum o cuantificar viene de la cantidad, pero esta se tiene que basar en la calidad, o sea, en la cualidad. Entonces, los quantum interactúan entre cualidad y cantidad, que es lo que hace la integridad de un ser humano, que tenga mucha energía, pero también tenga muy buena calidad de energía, para que las acciones se vean como el resultado de las dos anteriores, un pensamiento positivo y una emoción positiva. Perfecto, tenemos que entonces aquel consejo que dio el Cristo sobre que cuando vayas a pedir algo, haced de cuenta que yo lo he recibido y ciertamente lo vais a recibir. Tiene que ver con todas estas técnicas y todo lo que los descubrimientos de los físicos cuánticos. ¿Qué opina, doctor Carrillo? Sí, mire, tal vez nos estamos adelantando un poquitito, porque se ha tocado un punto antes de llegar a hablar del pensamiento. Es que vamos como de abajo hacia arriba, es como echando las zapatas del edificio para poderlo construir. Porque una persona, hay un dicho que yo de niño lo oía
Dice, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Es muy difícil encontrar una mente sana en un cuerpo enfermo. El cuerpo es importante declararle la guerra a la acidificación de la sangre. Uno tiene que tener una sangre alcalina, una sangre oxigenada, como lo decía el doctor Arcón, para poder uno tener un pensamiento limpio y poder tener una actitud propia. Entonces, la parte energética, la que estamos haciendo, es una forma de oxigenar nuestra sangre, pero también hay que limpiarla. El que come mucha comida chatarra, una comida acidificante de su sangre, es difícil que tenga buenos pensamientos positivos o enrutar su fuerza mental o poder crecer, poder establecer sobre él una corriente de optimismo. Eso es muy difícil. Entonces, tiene que ser el asunto integral. Antes de empezar a hablar de las actitudes mentales, de la actitud y la actitud del verbo. Pero yo conozco gente que come de todo y le va muy bien. ¿Qué pasa ahí? Aparentemente le va bien. Tal vez ha dedicado su esfuerzo a hacer una máquina de hacer plata, pero la pregunta es, ¿cómo está su salud emocional? Es que acordémonos nuevamente que la fortuna no es solamente hacer plata. Y en la siguiente, después de que el doctor Arcón aquí complemente lo que estamos hablando, quiero comentarte las 6 formas del oro de Dios para que veamos qué es la fortuna y así podemos continuar con lo que estamos hablando. A ver, naturalmente es obvio que la idea de la prosperidad no solo estaba concebida en el dinero, y eso es muy importante. También está la salud, está el tema emocional. Todo esto hace algo, como dije al principio, un universo holístico para el ser humano. Entonces de eso es que estamos tratando en este programa y vamos a ver cuál es el aporte que el doctor Palacios nos tiene listo, porque él tiene unos disparos muy certeros. A ver. Hablábamos que en una oportunidad anterior que estuve platicando con personas que manejan estos 3 principios enunciados anteriormente, sobre el pensamiento, el sentimiento y la acción, muchas personas que conocen estas bases iniciaron el proceso de desarrollo en caras con miras a alcanzar prosperidad en todos los niveles. Claro, esto es importante, pensar bien, sentir bien y actuar bien, pero más adentro necesitamos que ese pensamiento tenga una continuidad de propósito, que esa emoción sea permanente o progresiva, y para ello entra un factor superior que se llama la fuerza volitiva, que es la voluntad que el ser humano desarrolla para incansablemente luchar por alcanzar un propósito o un proyecto de vida. En la medida en que esa voluntad se fortalezca, entra a jugar en forma importante las bases de la voluntad, que más adelante vamos a poder enunciar o explicar en dónde se fortalece o se debilita la voluntad humana. Pero más allá de la voluntad, más adelante vamos a explicar también, si hay tiempo, tenemos la conciencia, y la conciencia está muy ligada a la inteligencia humana, la capacidad de pensar proyectos inteligentes, no proyectos egoístas, o sea, con conciencia. Porque un ser humano debe saber pedir, debemos saber proyectar lo que necesitamos. Muchas veces se proyecta aquellas cosas que realmente no se necesitan. Entra la vanidad, entra el ego, entra el desorden de la conciencia, o sea, la contumacia, la violación de la conciencia. Cuando hay conciencia clara, los proyectos se cristalizan mucho más rápido que cuando hay conciencia obtusa o una conciencia obnubilada por el egoísmo, la maldad o aquellos proyectos que solo benefician a unos. Los proyectos que nosotros incorporamos, lo digo por experiencia propia, en pro de la mayoría o de nuestros semejantes, se cristalizan mucho más rápido. Eso se llama voluntad con amor, o sea, conciencia con amor, porque el amor es una ley de Dios, pero con conciencia. Y por eso entramos al último factor que quiero decirles y que más tarde lo vamos a aumentar o a amplificar más, que se llama la fuerza
espiritual. Es la presencia de Dios, no interesa, estimado televidente, la inclinación espiritual que usted tenga. Usted tiene conexión con Dios en cualquiera de sus formas. Si usted conecta esa línea con Dios y maneja ese proceso ético, honesto, que se llama fiel, o ser una criatura pía o piadosa, fiel a los principios que usted maneja de Dios, téngalo por seguro que se unen esos tres que acabo de enunciar con los tres primarios que enunciamos y se alcanza la base de la prosperidad que más adelante vamos a desglosar en una forma más técnica y detallada. Perfecto. Bien, me imagino, es decir, supongo y propongo suponer que tiene un papel importante la imaginación. Claro. La imaginación, siendo la madre de toda la obra humana, también debe ser la madre de este asunto de la prosperidad, sí, y del bienestar. Claro. Mira, y ese es un punto, allá vamos a llegar, es decir, vamos como en una forma pedagógica. Yo, además de elaborar la medicina, he sido profesor, entonces quiero como que las cosas vayan de una forma gradual. Sí, aplicando la pedagogía. Sí, antes de llegar a ese punto, quiero hablarle del oro, de las 6 formas del oro de Dios. Empecemos. El oro de abajo, es decir, que no es que sea malo tener riqueza, no, sino una riqueza bien habida. Porque cuando alguien hace dinero basado en dañar a la sociedad o dañar el medio ambiente, eso es oro del becerro de oro. El mal dinero. Es un mal dinero. El que vende vicio o el que vende algo que daña a la naturaleza, eso es oro del becerro de oro. No sirve. Puede que haga tesoros aquí, pero arriba no está haciendo los tesoros que son debidos. El oro bueno es aquel el que produce algo positivo hace un bien a la humanidad. Entonces, esa es la primera forma de riqueza. No es tanto tener muchas cosas, sino hacer que a uno no le falte. Como decía ese gran cantante argentino, sacrificado por balas en mal momento. Rico no es, Facundo Cabral, rico no es el que más tiene, sino el que menos le falta. La segunda forma del oro de Dios se llama espacio. ¿Por qué? Porque alguien puede tener mucho dinero, pero no se puede mover, está preso, Libertad. no tiene la libertad para moverse. Qué interesante. Esa es una forma de riqueza, el espacio, poderse liberar, poder moverse. Conocí un preso condenado a cadena perpetua, no lo conocí personalmente, no supe, que en Inglaterra se ganó la lotería, la eurolotería. Sí, la gran lotería. La gran lotería, son 10 millones de euros. Pero está preso, está en cadena perpetua. Entonces, ahí ¿cómo lo disfruta? Eso es muy rico en la primera, pero muy pobre en la segunda forma, ¿no? Los campesinos son más ricos que la gente de la ciudad en cuanto a espacio, porque no están hacinados, no tienen que compartir el aire con otras personas, ni compartir las paredes, ni el arriba ni el abajo. Están más libres, hay más libertad, eso es una bendición. Bueno, una riqueza. Una gran riqueza. La tercera forma del oro de Dios se llama la salud. ¿Por qué la salud? Pues todo, indudablemente, así el otro tenga riqueza y tenga libertad para ir donde quiera, pero si está enfermo, Hospitalizado. no, hospitalizado, no. Incapacitado. Ser saludable es un tesoro. Eso le estamos haciendo el llamado para que cada quien por un momento cese los quejambres de su cuerpo y empiece a ver cuán rico es en tantas cosas. Y aquí viene una historia de alguien que encontraron 2 grupos de personas y a un tipo le preguntaban, de ese primer grupo, un abogado, ¿cuál es su sentido? ¿Qué es para usted su sueño de gran riqueza? Dice, no, tener unos casos grandes,
que sea abogado de prestigio nacional y ganar millones. A un médico tener una clínica inmensa y poder ganar millones. A un arquitecto poder hacer un edificio de los sueños. Y le preguntaron al del otro grupo, un cieguito, poder ver la luz de un amanecer. Y a un sordo dice, poder la dulce voz de mi mamá y de mis seres queridos. A alguien que estaba en una silla de ruedas, poder correr por la campiña. Miren, si tenemos esas riquezas, esos tesoros, somos ricos en esta parte. La cuarta forma del oro de Dios se llama sabiduría. Bueno, dejémoslo en, sí, la sabiduría. Hay gente que tiene tantas cosas, pero es torpe para administrar todo lo que tiene. Es un torpe. Hay de los casos, conozco gente que, por ejemplo, se ha hecho rotos en la cara y rotos en el cuerpo, pues para estar a la moda. Supe de una señora que se sacó un diente totalmente bueno para hacerse una incrustación, porque quería ensayar que era eso. Indudablemente era rica en todas las otras cosas, pero un poco bruta, pues. Entonces, la sabiduría no es conocimiento intelectual mucho, es sabiduría en la forma de vivir, en la forma actual. La quinta forma del oro de Dios se llama armonía. Vivir en armonía con su familia, con su medio ambiente. Como dice Desiderata, en cuanto te sea posible, mantén tus buenas relaciones con los demás, contigo mismo y con los demás. Y la sexta forma del oro de Dios, que es la más importante, se llama el tiempo. No se nos olvide que estamos de paso. Y el tiempo que se va, no vuelve, ya no regresa. Cada instante el tesoro es mucho más grave despilfarrar plata que más despilfarrar, siendo grave el despilfarro del dinero, el despilfarro de la comida, es mucho más delicado el despilfarro del tiempo, el cual tenemos que aprovecharlos en un crecer en todos los sentidos. Y ahora en la siguiente continuamos, ahora sí, con la actitud, doctor Arcón. Sabiduría, sabiduría y sabiduría. Bueno, esperemos que nuestros televidentes estén disfrutando y estén asimilando la enseñanza de este par de sabios, porque en realidad se ha desglosado aquí a lo largo de este espacio cómo es que funciona la mecánica de la prosperidad y qué importancia tiene en cada aspecto y en cada frente de la vida humana. ¿Qué dice, doctor Palacios? Sí, yo quiero sumar respecto a un concepto muy tradicional en la sociedad actual, que es el concepto de la abundancia y la prosperidad fundamentado en la fe, que es, en otras palabras, lo que estamos explicando nosotros. ¿Qué es la fe? Decía un gran maestro de la vida que me enseñó ese valioso tesoro de la Universidad de la Vida, que la fe es energía mental condensada. Empero esta energía mental condensada, oigan bien, o sea, pensamiento firme y permanente. Haga este ejercicio, estimado televidente, logre mantener siquiera 30 segundos un mismo pensamiento y descubrirá que parece fácil, pero es exigente. ¿Cuántas veces quisimos alcanzar algún propósito, pero era un proceso efímero, muy pasajero, que no duraba suficiente para condensarlo? Si logramos tener un pensamiento durante más de 30 segundos, empezamos a descubrir que el pensamiento se empieza a cristalizar. Por eso le invito a que hagamos ejercicios mentales en las cuales usted, estimado televidente, logre sostener una imagen por esos segundos, 30 segundos o más. Un proyecto de vida, por ejemplo. Hablemos de los materiales para que la gente asocie con los espirituales, que a veces son un poquito más exigentes para interpretarse. La persona quiere una casa, ¿sí? Queremos una casa, y puede que la persona diga, ay Dios mío,
tengo fe en que me va a dar mi casita. Es posible que le den una casita de esas que en los bancos le dan a uno como alcancía para que eche sus monedas. Eso es una casita y se le cristalizó el deseo que tenía. Es posible que la persona así dice, quiero una casa así y asá, o sea, con las dimensiones. Fabricamos una maqueta concreta en esa visión o en esa imaginación o esa imagen en acción. Ahí estamos diseñando en forma, digamos, material, pero en un pensamiento cristalizado, concreto, lo que queremos. Y por eso una de las fórmulas más prácticas para esto es dimensionar en los 6 posibles ángulos de una imagen lo que queremos. Ejemplo, si queremos una casa, tenemos que proyectarla desde adelante, tener una perspectiva anterior o frontal de esa casa. Asimismo, la misma perspectiva del área posterior de la casa, la misma perspectiva del área derecha o lateral derecha de la casa, asimismo lateral izquierda de la casa, y faltan 2, que son muy fundamentales, que son las bases de la casa y el techo o tejado de la edificación. Cuando estos 6 ángulos se cristalizan, no solo en lo material, también en el proyecto espiritual, que es dimensionar esos 6 posibles ángulos. Recordemos que el 6 significa éxito, abundancia. Pronto más adelante hablaríamos por qué el 666 es el código secreto de la abundancia y que en forma equivocada se satanizó como número de la bestia a un número que corresponde a la abundancia, y que Dios lo puso como el número de hombre, el 6, número de ángel, número de hombre. Entonces el proyecto debe ser esos 6 ángulos que hacen posible que concretemos el pensamiento, o sea, que ese pensamiento sea cristalizado. Eso es fe, energía mental condensada. Energía mental condensada, eso es lo que conllevan esas 2 letras, la F y la E, fe, energía mental condensada. Doctor Carrillo. Muy bien, miren, tocó un punto muy importante, la fe. Pero para poder llegar a ese punto hay que sacar una basura de la casa. Por lo regular, todo el mundo se queja. Aquí me han traído una liguita o un hule. Hoy les voy a enseñar un ejercicio para poder ir adecuando, acondicionando nuestro cuerpo, nuestra actitud mental para sacar basura. El doctor Arcón habló de algo totalmente claro, la fe. Pero es que resulta que eso funciona tanto para adelante como para atrás. Por lo regular las personas viven quejándose y entonces permanentemente están dando órdenes mentales al contrario, de fracaso. Quiero contarles una experiencia. Hace ya más de 20 años conocí de una pareja en la cual se casaron, intentaron tener un niño, pero ella abortaba. Ella tuvo un primer aborto y después no podía concebir. De pronto se quedó sin trabajo ella y llegó a un banco. Ella era psicóloga. Le dijeron, bueno, usted se puede trabajar, el trabajo es suyo, pero no puede quedar embarazada. Y entonces ella, voy a quedar embarazada y voy a perder el trabajo. Preciso, quedó embarazada. Todo el tiempo, entonces la pregunta es, ¿cómo actúa en ella esto? Esto así, como menos por menos da más, porque sí, porque el pensamiento de ella era negativo a toda hora, negativo. Y en como llegó un negativo sobre otro negativo, entonces le surgió el nacimiento. A la larga, pues perdió el trabajo, pero tuvo el niño. ¿A dónde voy yo con esto? Mire, primer gran consejo para empezar a limpiar la casa mental.
no se quejen tanto. Desarrollemos el don de ser agradecidos. Agradezcan. Todos los días agradezcamos por todo lo que tenemos. Hagan una horita, media hora o 10 minutos. Denle gracias al Creador o a la vida, si son ateos, por lo que tienen, por sus ojos, por sus oídos, por todo lo que tengamos. El Cristo decía: al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Pues he aquí la explicación. Si una persona vive quejándose a toda hora, pobrecito yo, pues no tiene nada. Entonces, aún lo que no tiene le será quitado. Cuando uno comienza a adquirir conciencia de lo que uno tiene, por ley de afinidad, la abundancia le busca. La práctica que hoy les doy es la siguiente. Pónganse sobre la muñeca izquierda un hule, como aquí o un cauchito, como lo quieran llamar. Les llegó un pensamiento de queja. Ay, es que uno sin plata, dese un cauchazo. Y en ese momento, luego de que se da el cauchazo, que tiene que sentir el dolorcito, luego ya se hace una caricia y dice: no, soy abundante, la abundancia me busca, me atrae. Es que uno tan enfermo, dese un cauchazo y que diga: mi cuerpo se restablece en la salud, mi cuerpo se regocija curándose. Ay, no, es que estos hijos tan calavera, dese un cauchazo. No, mis hijos, aprendo la sabiduría de la vida, de las lecciones, y tengo la capacidad de enseñarles a ser grandes personas. O sea, inmediatamente de la queja se da la contraorden positiva, no nos estamos echando mentiras, sino se da la orden contraria. De esta manera que vamos ganando una actitud de cambio, para que esto lo deben, cuando logren tener 21 días sin necesidad de haberse dado cauchazos, estamos listos para practicar lo que el doctor Arcón ahora sí nos puede contar. Bien, doctor Carrillo, ya vamos después de este capítulo cauchazos, vamos a ver si entramos en conciencia a punta de caucho. Por el momento, señores televidentes, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos.